Bueno, buenas tardes. Quisiera primero que todo agradecer a Foro Semana y a la compañía de Tecnoglass y ES Windows por invitarme a participar en este tan importante foro aquí en Bogotá en el día de hoy. Y sinceramente, cuando recibí la invitación a participar en esta conferencia, inmediatamente pensé que mientras el concepto de la sostenibilidad actualmente ha casi que inundado la conciencia colectiva de arquitectos y otros profesionales, para nosotros en Miami ese tema ha estado muy cercano a la trayectoria de nuestro trabajo, tanto académico como profesional, y desde hace mucho tiempo. De cierta manera, siempre hemos considerado que se debe pensar globalmente y se debe actuar localmente. De igual manera, nos pareció que esta conversación es muy oportuna y hasta podría decir que de gran urgencia, no solamente en el contexto de Colombia, sino también a nivel regional y a nivel global. Ahora, nuestros trabajos, como les comentaba anteriormente, académicos y profesionales, están profundamente influenciados por una idea muy sencilla, y es la siguiente: el lugar donde se construye es hasta más importante de cómo se construye. ¿Y qué quiere decir esto? Eso quiere decir que si Colombia quiere avanzar un plan comprensivo de sostenibilidad, debe de empezar mirando y entendiendo a la ciudad de una manera más completa, de una manera más amplia. Y no solamente pensamos nosotros con experimentos fugaces, de los cuales hay muchos, incluyendo los Estados Unidos. Esta imagen, que todos conocemos muy bien, de ciudades como Miami, que han crecido y se han desarrollado de una manera descontrolada, creando asentamientos suburbanos completamente descentralizados, generalmente de un solo uso y dependientes casi únicamente del automóvil, del carro, como la única manera de transportarse. En un lugar como este, entonces, en un contexto como este, un edificio con certificación LEED, digamos, en términos de sostenibilidad, localizado en uno de esos barrios en la periferia de la ciudad y desconectados al sistema urbano, pensamos es menos sostenible que un edificio ordinario en el centro de la ciudad y conectado a la trama urbana por un sistema de transporte urbano adecuado. Esas comunidades apartadas, de las cuales hay muchísimas en Miami, las conocemos muy bien, no solo requieren de viajes largos en automóviles, pero también requieren la extensión de una gran cantidad de infraestructura para soportarlas. Teniendo eso en cuenta y también entendiendo que vivimos en un planeta con una reserva finita de energía libre, pensamos que en Colombia se debe promover un tipo de ciudad compacta que respete al entorno natural y apoyada por sistemas de transporte públicos que provea a los ciudadanos con alternativas para conectarse y para comunicarse. La ciudad colombiana no debe de repetir los errores que se han hecho y siguen ocurriendo en ciudades como Miami. En el caso de Miami, es una ciudad que sigue creciendo a una gran velocidad, como muchos de ustedes acá presentes saben y conocen, pero sí es cierto que aunque el sector privado crece con nuevas torres, bellísimas torres de vivienda, bellísimas torres de viviendas multifamiliares, de comercio, la ciudad nunca invirtió en un proyecto masivo de transporte urbano y por esa razón ya empezó a pagar las consecuencias por no haber tenido una visión de ser ciudad a largo plazo. Y eso es muy importante. Ahora, esa idea de ciudad compacta, esas ideas que estamos hablando hoy de ciudades compactas, conectadas, no son ideas nuevas, en realidad, y tampoco es limitada a centros urbanos con alta densificación. También podríamos decir que modelos ideales de asentamiento humano sostenibles han existido por mucho tiempo en ejemplos de ciudades tradicionales, no solamente en Europa, Latinoamérica, pero también en los Estados Unidos. Y hasta en el siglo XIX fueron ideas desarrolladas por urbanistas como Ebenezer Howard, quien desarrolló la idea de la ciudad jardín. Esas ciudades jardín, como las propuso el señor Howard, serían asentamientos urbanos de 30,000 personas que tendrían todas las comodidades de la ciudad y la naturaleza. Y para eso él propuso una serie de ciudades interconectadas, capaces de brindarle a los ciudadanos una variedad de usos, una variedad de comodidades para la vida cotidiana, incluyendo comercio, incluyendo edificios religiosos, incluyendo oficinas y incluyendo lo más básico, que es la vivienda. Las ciudades propuestas por él serían unidas por un sistema de transporte público que facilitaba la comunicación y facilitaba la conexión con el centro principal de la ciudad.
Pensamos nosotros en Miami, que este modelo puede ser muy viable en la construcción y puede ser muy viable en la extensión de ciudades en Colombia hoy mismo, y pensamos que requieren ser vistos de nuevo. También pienso que en Colombia, en el caso de Colombia más puntualmente, se debe de invertir de nuevo en los centros urbanos e históricos de las ciudades. Esta mañana oímos algunos comentarios acerca de esto. En muchas ciudades en Latinoamérica y en Estados Unidos, el apetito de expansión que ocurrió a mitad del siglo pasado dejó detrás de sí una cantidad de centros históricos llenos de edificios abandonados a la degradación y a la ruina en ausencia de uso. Por lo que nos parece importante y de gran urgencia también la intención de dotarlos de otra vez de una nueva función. De esta manera prolongar su vida, la vida de esos edificios, sin necesidad de derrumbarlos, sin necesidad de que esas áreas sean derrumbadas. Debemos de pensar en los centros de las ciudades actualmente semi-abandonados, como en el caso de Barranquilla, no como ruinas, sino como residuos, como huellas, digamos así, de actividades pasadas con mucho potencial. Debemos pensar que son lugares que almacenan un gran material físico y al que podemos inyectar de nuevo con programas, inyectar de nuevo con usos, inyectar de nuevo con posibilidades de diferentes maneras de ser habitados. Y es precisamente esta una de las formas, pensamos, más sostenibles de desarrollo en la ciudad contemporánea. Los estudios que hicimos hace muchos años, eso fue en el 2007, en Barranquilla, con la colaboración de la alcaldía en ese momento, de la alcaldía de Barranquilla en ese momento y de EDUAR, propusieron en ese entonces no solo dar un orden al núcleo histórico mediante códigos urbanos, sino también proponer una nueva arquitectura de viviendas que se enraizaran, que se inyectaran en lo existente. Y así estas edificaciones, pensábamos nosotros, podían viajar por el tiempo sirviendo a diferentes generaciones. Esa es una imagen que muestra una de las propuestas. Aquí en la parte oscura es el centro histórico, que incluye hacia mano derecha la isla al lado del río, la isla de la Loma, denominada la isla de la Loma, y entre la ciudad histórica, la parte oscura, y la isla de la Loma, que fue un proyecto diseñado por nosotros, hay un barrio muy pequeño que se llama Barlovento. Y ahí empezó otro proyecto de nosotros, al cual les voy a hablar un poco más en un momento. También nos interesa cómo la memoria del pasado puede nutrir los nuevos espacios sin necesidad de sucumbir a esa amnesia de la idea del borrón y cuenta nueva. Y por esa razón estamos convencidos de la importancia de restaurar edificaciones, como por ejemplo este edificio en el centro histórico de Barranquilla, que nos parece es una joya y un patrimonio arquitectónico que con un meticuloso estudio y un desarrollo de dibujos y claro está un buen criterio de diseño, se puede de nuevo rescatar y otra vez incluir en el inventario de arquitectura y de importante arquitectura del centro. Ahora, esta idea de sostenibilidad que incluye el restauro, que incluye la adaptación e inversión, no solo debe de ocurrir en la ciudad formal. Pensamos también que debe de ocurrir en la ciudad informal, y de eso también hemos escuchado algunas presentaciones durante la mañana. Y como ustedes saben, esos son asentamientos urbanos de los más densos y más grandes de la ciudad contemporánea, no solamente en Latinoamérica, sino también en África y en Asia. Se estima que aproximadamente 470 millones de personas en Latinoamérica, solamente en Latinoamérica, algo así como el 80% de la población viven en zonas urbanas. Y de este porcentaje, el 25% viven en asentamientos informales. En esos lugares que no tienen ningún tipo de documentación, servicios básicos, infraestructura básica. Y nos parece a nosotros que ese tal vez es uno de los mayores retos para los gobiernos, para los urbanistas y para nosotros arquitectos en el siglo XXI. En la Universidad de Miami, en los últimos años, hemos hecho una serie de estudios, de simposios y propuestas para ciudades informales, y estas incluyen cuidadosos estudios de ciudades informales en lugares como Mumbai, en la India. En este caso aquí vemos una imagen de Ciudad del Cabo, en África. Esas son varias imágenes de Ciudad del Cabo en África, donde hicimos estudios hace 5 años. Y más recién en Barranquilla, aquí mismo en Colombia, donde hemos hecho varias propuestas de arquitectura, de diseño urbano y de infraestructura, en muchas de las ocasiones con el patrocinio de Tecnoglass y de ES Windows.
Y en todos esos casos empezamos con algo muy básico. No empezamos diciendo somos arquitectos y diseñadores urbanos y vamos a hacer una propuesta desde Miami o sin tener idea de lo que existe. Empezamos con la idea básica de que teníamos que entender cómo funcionan esas ciudades, dibujarlas, entenderlas desde el punto de vista estructural, o sea, de su morfología. Y empezamos haciéndolo todo a mano, eso fue hace 6 años. Eventualmente nos dimos cuenta que era un proyecto muy grande, muy complicado para nosotros solamente como arquitectos y diseñadores urbanos, especialmente yendo casa por casa, cuadra por cuadra, dibujándolo todo a mano. Y eventualmente empezamos a unirnos con el Centro de Computación de la Universidad de Miami, que tienen sistemas digitales muy sofisticados, y estamos desarrollando esa imagen que le mostré anteriormente, es de las flores en Barranquilla. Empezamos a desarrollar un sistema por el cual estamos mapeando esas ciudades. Empezamos ya en Barranquilla con drones, de los cuales sacamos imágenes como esta, que son imágenes con una precisión muy alta. Aquí la imagen no se ve muy bien, pero nos da una imagen muy nítida, muy precisa de lo que ocurre en esas áreas, de casa por casa, espacio por espacio. Descubrimos cosas que no sabíamos y no habíamos entendido cuando caminábamos las calles de las flores, hasta que vimos esas imágenes. Esa, por cierto, es una imagen que ya está rectificada desde el punto de vista del software que usamos allá. Y de aquí desarrollamos imágenes tridimensionales, esos asentamientos urbanos, que nos dan mejor idea de las formas de esas ciudades para poder de esta manera tener una mejor idea de cómo intervenir como arquitectos, de cómo intervenir como diseñadores urbanos. Y de ahí pudimos hacer ciertos proyectos de carácter, en cierto modo, en algunos casos de carácter ecológico, como en el caso de este proyecto, en el cual se hizo un criadero de peces en una de las áreas aledañas a las flores. La arquitectura también es muy básica, tiene que ver mucho con lo vernáculo, con lo autóctono de la zona atlántica de Colombia, teniendo en cuenta el clima, la luz, el sol, el calor increíble que ocurre ahí. Y también de una manera didáctica, enseñándole a las personas cómo pueden ellos mismos, tal vez en un futuro, construir ellos mismos, de una manera más responsable. Proyectos de carácter social, en ese caso un proyecto que se hizo para un espacio público, comunitario, o mercados, en este caso un mercado aledaño al río para los pescadores, usando materiales reciclados, usados por muchas comunidades aledañas a las flores. O proyectos como este que son de carácter infraestructural, teniendo en cuenta el clima de Barranquilla, la cantidad de sol. Pensamos en incluir sistemas que capturaran la luz solar y generar iluminación durante la noche, o también capturar el agua de lluvia para poder generar agua no solamente para lavar, pero también para regadíos, etc. Esa es una imagen que muestra cómo esta idea de arquitectura también puede generar espacios urbanos que organicen el área interior de esas cuadras. Y esta imagen que muestra una imagen nocturna de cómo se puede proyectar por la noche. Y también para nosotros muy importante la idea de la vivienda. Esas ideas, en este caso era una idea y eran proyectos y estrategias orientados a mejorar la calidad de la vivienda social en estas áreas informales, incluyendo tácticas de desarrollo que den la posibilidad de construir de una manera incremental. En Chile, precisamente, hay muchos proyectos de ese tipo, como en otros países, y en este caso, teniendo en cuenta también el clima de la costa. Aquí vemos una imagen de una de esas propuestas donde se les da a los ciudadanos, a los propietarios, una estructura muy básica con los servicios básicos a los cuales ellos pueden añadir durante el tiempo, poco a poco, dependiendo de los recursos. Pero siempre teniendo en cuenta la relación entre la casa y el tramo urbano del lugar. O imágenes como esta, donde se desarrollaron proyectos de vivienda, entendiendo la manera en que esos habitantes construyen en esos lugares, desde el principio hasta el final, no solamente teniendo en cuenta la forma de la vivienda, sino también la manera en que se pueden incluir sistemas de lluvia, de baños secos, etc. En este caso, reciclando contenedores de carga, los usamos como módulos para crear pequeñas tipologías de viviendas en esta área también de las flores, o viviendas en el río para los pescadores. Ahora, desde el punto de vista, siempre ha sido muy importante a nosotros el tema urbano, pero también ha sido muy importante el tema rural. Y
desde el punto de vista de la arquitectura siempre hemos pensado en la importancia de la interdependencia de lo local y lo universal. Siempre le hemos prestado muchísima atención al tema de lo vernáculo, entendiéndolo como el ejemplo de arquitectura más sostenible. Y eso nos ha enseñado que la actividad del arquitecto en un mundo sin fronteras debe materializarse de forma diferente en cada entorno cultural, de forma diferente en cada entorno geográfico y climático. En el caso de esos dos proyectos que les voy a mostrar y finalizar la charla, que acabamos de diseñar en la oficina y terminar y construir en una zona rural muy pobre de la costa pacífica de Guatemala, desarrollamos una propuesta para una serie de aulas, para un pequeño colegio sin muchos recursos. Y como pueden ver en esta imagen, en esas dos imágenes, es una zona muy pobre, pero a su vez muy bella desde el punto de vista de su naturaleza, de su medio ambiente, con vistas maravillosas a los famosos majestuosos volcanes de agua, Catenango y Fuego en la distancia, volcanes que están mucho más al norte de ese lugar. Aquí estamos trabajando en el Pacífico, muy pegado al mar, pero los volcanes están muy presentes en la vida diaria de esos habitantes. Es un clima muy caliente, muy parecido al de la costa atlántica, y en este contexto de escasez lo tomamos como una oportunidad de hacer un proyecto en el que cada decisión sería influenciada por el lugar, por su clima, por su cultura, por su luz natural. Y también teníamos muy presente la importancia de invertir en las áreas rurales y darles herramientas para que las personas puedan seguir creando edificios con mejor relación al medio ambiente. O sea, para nosotros era importante entender la importancia y que los habitantes pudieran entender la importancia de construir de una manera sostenible, adecuada a este lugar. Aquí tenemos una imagen del área, un plano que se hizo en la oficina, en el cual podemos ver a mano derecha, en la parte de arriba de la mano derecha, lo existente, que eran unos pequeños edificios que contenían las aulas de la escuelita, los cuales habían sido diseñados con techos bajos, planos, con todo casi como hermético, cerrado, pensando que la única solución era mantenerlos totalmente con aire acondicionado todo el tiempo, pero inmediatamente, después de un par de años, los aires acondicionados no sirven, se dañaron todos. El edificio no fue diseñado para aprovechar aire cruzado natural, para aprovechar luz natural, y se convirtió en un horror esos interiores. Los niños no podían estudiar como debían hacerlo. Entonces, lo que hicimos nosotros fue proponerles una solución en la cual era muy básico, era incluir diseños que se integraran al clima. Aquí vemos en la parte de mano izquierda y de abajo están la propuesta de nosotros, que es muy básica, los dos edificios largos que están diseñados como casi como tejidos dentro de este trama de una serie de árboles bellísimos que pensamos que debían de quedarse y ser parte del diseño. Aquí vemos el diseño básico, que es un módulo muy pequeño que se puede añadir dependiendo y juntar dependiendo del uso, si son laboratorios, si son aulas, si son espacios comunes. Y el corte principal de la escuelita, del colegio, el pequeño colegio, también con unas ideas muy básicas que vienen directamente casi de estudios que hicimos del vernáculo de Guatemala, con un techo muy grande, con un techo que protege a los niños de la lluvia, del sol, ese sol intenso que ocurre también en esta área de Guatemala. El edificio está levantado de los suelos para protegerlos en casos de mucha lluvia. También hubo una relación muy íntima entre el diseño del techo y la manera en que las aguas de la lluvia se colectarían en cisternas para ser usada para riegos y para los baños. El edificio es muy abierto, aceptando toda la luz solar posible, toda la indirecta, en el caso de ese proyecto, y también el cruce del aire natural durante todo el día, que los hace edificios muy buenos de estar dentro. Y esos aleros de cada lado del edificio, de los techos, sirven como una extensión de las aulas para que los niños puedan usarlos en diferentes horas del día. Esta es una imagen de un básico maqueta digital, y abajo tenemos diferentes diagramas de cómo se pensó en la idea del sol, en la idea del cruce de aire natural, de levantarlo del piso. Son ideas muy básicas y de cómo se puede usar, no solamente defenderse de la lluvia, sino usarla de una manera más sostenible.
Son imágenes muy recién, hace 2 semanas acabo de regresar de Guatemala. La de arriba es una imagen de la fachada principal del edificio. Es el primer bloque que se acaba de construir. El pequeño plan maestro que diseñamos les va a dejar a ellos mismos construir estas aulas durante en los próximos años. Aquí vemos a los niños saliendo de las aulas. Esa es una imagen de uno de esos lados del edificio con ese alero que sale, que los protege del sol. Y los niños, en cierto modo, están muy felices yendo al colegio. Es lo que pude ver hace 2 semanas. Con el tiempo podremos decir qué ha pasado, pero aquí vemos una imagen que me encanta a mí, que es muy linda, que es el niño después de clases, allí sentado mirando la naturaleza. Y para mí algo muy importante que tiene que ver con la idea de la relación entre ese árbol y ese edificio, entre la naturaleza y la arquitectura. Y aquí están en recreo. Saliendo del recreo, usando la parte izquierda. En este momento del día era menos caliente. Este proyecto ocurrió, y se los muestro primero, porque ocurrió durante un transcurso de 3 años, casi 4 años, en el que estábamos trabajando en este proyecto más grande. En términos de escala, es un proyecto muchísimo más grande, 80,000 pies cuadrados. Son las oficinas principales de una corporación en Guatemala que nos contrató a diseñarles sus oficinas nuevas en esta área de Guatemala. Y en el transcurso de esas visitas de diseño, de construcción, etcétera, pudimos conocer a esos niños de esas escuelas y pudimos empezar la conversación para diseñarles su colegio. Pero en este caso, esa compañía fue muy importante en este proceso de diseño, porque ellos tienen una idea ellos saben la importancia de conectarse con el área rural de Guatemala, quieren brindarle a las personas que viven en esta área con una educación y darles una arquitectura adecuada, una arquitectura que en cierto modo puede durar por mucho tiempo. Tienen una conciencia muy fuerte de lo que es construir y construir de manera sostenible. Lo que nos pidieron ellos a nosotros, esa compañía, es diseñarles un proyecto, unas oficinas totalmente abiertas. Originalmente estaban en pequeñas oficinas regados por todos lados, techos bajos, aire acondicionado, un consumo de energía altísimo, porque era totalmente, no se podía sostener durante tanto tiempo. Y eventualmente había que mantenerlos. Entonces lo que le hicimos fue, de nuevo, desarrollar un proyecto que fuera como, tuviera una presencia muy importante dentro del área, que se convirtiera como una especie de plaza principal para todos los habitantes y los trabajadores, que fuera muy abierto y que se incorporara al clima lo mejor posible. La imagen anterior es la silueta, digamos, del edificio mirándolo desde el norte. Estas imágenes muestran el contexto, en este caso muy pegado al Pacífico guatemalteco, al Océano Pacífico, rodeado de fincas y esas pequeñas aldeas de las cuales esta escuelita que les mostré anteriormente es parte. Y la maqueta que muestra la solución del proyecto, lo que pensamos nosotros en hacer y que eventualmente construimos, que es una idea de una especie de campus. El edificio es muy compacto, la orientación fue muy importante, es bien delgado y largo, orientado al norte-sur, con la parte este y occidental más pequeñas, de esa manera previniendo que se calentara mucho durante el día. Hicimos estudios de la manera en que el sol cruzaba durante el día y nos dimos cuenta que es muy perpendicular durante casi todo el año. Aquí vemos los interiores, una imagen del espacio principal donde están todas las oficinas. Diseñamos de tal manera de que hubiera una manera de traer luz natural durante casi todo el día. De esa manera no tienen que usar luz artificial. El plano principal es el de abajo, como pueden ver es muy abierto. La zona principal es la zona del centro del plano, donde están todas las mesas. Hay una sala de lecturas a mano derecha y se sube el segundo piso. Hay una especie de mezzanine con un espacio que es la cafetería, que está totalmente abierto hacia las vistas del norte de los volcanes. Y a mano izquierda hay un teatro, un salón de conferencias. Son imágenes del edificio desde afuera, desde el sur, un corte longitudinal que muestra el espacio principal con la manera en que se diseñaron el tragaluz, digamos, para traer luz natural, indirecta, porque de todas formas es muy fuerte la luz en este lado. La idea de cómo se puede enfocar y celebrar el medio ambiente, el área, la belleza del lugar. Esa es la entrada principal, está totalmente abierta, es una especie de belvedere donde se celebra el volcán principal de agua al final, se enmarca
Al lado izquierdo está el teatro, al lado derecho la entrada principal y el salón, gran salón de mesas de trabajo. Las mesas fueron también diseñadas de una manera que no estuvieran todo regado por todos lados y como pueden ver, mucha luz natural. La mayoría de la luz es natural, es casi toda natural. Fue diseñado con la asesoría del grupo Arup de Nueva York. Como ustedes conocen, algunos de ustedes conocerán, es un grupo muy importante de ingenieros que trabajan mucho en el tema de sostenibilidad. Y diseñamos un plan en el cual se pueden abrir todas las puertas de cada lado y se puede dejar que el viento cruce durante casi todo el año. Entonces, el uso de aire acondicionado es muy mínimo, es solamente cuando se tenga que usar, por cualquier razón. Estas son imágenes de los espacios internos, todos fueron usando materiales casi en general guatemaltecos, no había que traerlos de lugares lejanos, carpintería y mano de obra de ahí, que es parte también del tema. Y la manera en que el edificio siempre trata también de relacionarse a ese tema de la luz, del clima y las vistas al paisaje. En general, para nosotros, todas esas ideas se implementaron también y vienen desde nuestros estudios de arquitectura vernaculares, no solamente en Colombia, en Estados Unidos, sino en ese caso en Guatemala, y las cuales nos parece siempre respetan el entorno natural de una manera inteligente, con soluciones adecuadas a la realidad del lugar. Y es de esta manera que yo pienso que podemos cambiar el sintagma de ciudad y arquitectura sostenible de ser un ideal metafísico, un mito utópico, a una realidad. Muchas gracias.